Lo dijo en la primera hora. Muy bien, qué día, qué mañana, tremenda, tremenda, abundante información que seguiremos actualizando en el curso de lo que nos queda del noticiero, obviamente a lo largo de la jornada también con nuestro equipo periodístico, los 5 minutos Sonorama, el cuarto de hora Sonorama, el mediodía información, en los 60 minutos Sonorama, que es nuestro noticiero de las 13 horas, y luego 17:05 en contexto. En lo que queda de nuestro noticiero hoy, hasta las 9, seguiremos actualizando la información de los hechos de violencia, pronunciamiento de las autoridades, lo que está pasando en Esmeraldas, también el allanamiento a las oficinas de comercio internacional de Petroecuador. Qué mañana la que tenemos. Bueno, Jimena Ron Herráez está con nosotros vía telemática, constitucionalista. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto, bienvenida. Qué gusto, Fabricio Belkis. Un saludo a todos los que nos escuchan. Un abrazo. Gracias. A ver, doctora, hay digamos, una expectativa sobre lo que va a pasar. O sea, está claro que ya hay un primer momento que se ha evacuado, que es el pronunciamiento de la Corte sobre el dictamen de procedimiento respecto de las preguntas de modificación constitucional que envió el Ejecutivo. 8 preguntas sobre las cuales la vía, ha dicho la Corte, es enmienda constitucional, en cuyo caso se puede convocar al pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano se pronuncia, ¿ya? Y hay 3 adicionales que presentó ayer el Ejecutivo, sobre las cuales no se implica enmienda constitucional, sino, digamos, son decisiones que, dependiendo del pronunciamiento del pueblo, obligarían a que la Asamblea, en unos plazos que constan en los anexos, reforme algunos cuerpos normativos. Explíquenos cómo está el escenario vinculado a la consulta popular, doctora. Tenga la bondad. Bueno, en efecto, como el Ejecutivo lo señaló, tenemos preguntas de referéndum constitucional, que son las primeras 6 preguntas que ya determinó la vía, la Corte Constitucional, y en este momento se encuentra en el segundo momento, que es el análisis, ya el control previo de constitucionalidad como tal de estas 6 preguntas, y las 2 preguntas posteriores que la Corte ya determinó la vía también, y que tentativamente empieza a decurrir ya el término para el segundo momento. Digamos, yo entendería que a partir de esta semana, ¿no?, que quedamos en conocimiento. El tercer bloque de preguntas, que son estas 3 preguntas que presentó el día de ayer el Ejecutivo a la Corte Constitucional, tienen que ver con preguntas de consulta popular. ¿Qué significa eso? No nos van a preguntar en estas preguntas, en estas interrogantes, si es que se modifica o no la norma constitucional, sino que son preguntas más generales, de reforma legal, por ejemplo, ¿no? O incluso esta del incentivo tributario, que no tiene que ver con una reforma legal, tiene que ver ya más bien con una decisión del Ejecutivo. Doctora, buenos días, bienvenida nuevamente. Quisiera ya adentrarme en el análisis de estas 3 nuevas preguntas que se presentaron y arrancar puntualmente, no precisamente en el orden, sino en lo que tiene que ver con esta tipificación del delito de extorsión por delincuencia organizada. ¿Amerita plantear una discusión y una reforma legal en este sentido, tomando en cuenta que el delito de extorsión per se existe en nuestra norma penal, lo entiendo así, pero esto básicamente a lo que apunta es a erradicar este fenómeno que tenemos hoy en día en el país, también conocido como las vacunas, que han ido en aumento en este último tiempo? ¿Amerita la tipificación de esta nueva figura? En estricto sentido, no, porque ya está el delito tipificado, ¿no? El delito de extorsión, en efecto, ya existe en el Código Integral Penal, y además existen las agravantes, ¿no? Por ejemplo, cuando la extorsión se comete en contra de niños, que es algo que nosotros hemos visto, el tema de las vacunas en las escuelas también, que este escenario también ya está previsto en el Código Orgánico Integral Penal. Lo que se busca, si se quiere, es incrementar la pena para este delito y especificar un poco a razón de la coyuntura. Vale decir que esta es una discusión que la Asamblea Nacional ya se está planteando. Me parece que hay más de 2 proyectos de ley en este momento que tienen que ver justamente con aclarar o especificar ese delito de extorsión y agravar la pena precisamente en el mismo sentido del Ejecutivo. Entonces, este debate ya está en manos de la Asamblea Nacional, pero bueno, el Ejecutivo tiene también la facultad de proponerlo vía consulta popular. Pero, por ejemplo, de estas otras 3 preguntas que no implican modificación constitucional, digamos que vamos a imaginarnos el escenario de que la respuesta mayoritaria es afirmativa. Obviamente los anexos establecen unos plazos, pero resulta que la experiencia da cuenta que no siempre se cumplen esos plazos y no siempre
digamos, se aprueban las cosas tal y como se derivó de ese pronunciamiento popular, digo, en este escenario que tiene que ver con la construcción de un proyecto normativo, doctora? Es correcto, Fabricio, y eso yo creo que es súper importante que la ciudadanía lo tenga presente. La consulta popular, en el eventual caso de que ganase, digamos, el sí, en la consulta popular, en razón de las preguntas que tienen que ver con reformas legales. Esto no ocurre por arte de magia, no es que gane el sí y al día siguiente ya tenemos el delito de extorsión, así como el Ejecutivo lo está proponiendo en el Código Orgánico Integral Penal, o ya se establece el tema del destino de los bienes de parte de los bienes derivados de delitos. No ocurre tan rápido. Tiene que haber un proceso que es el que determina la Constitución para que eso ocurra. Entonces gana el sí y ese proyecto de ley tiene que ser presentado por el Ejecutivo. Los dos proyectos que tienen que ver con reformas legales tienen que ser presentados por el Ejecutivo en la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional tiene que seguir el trámite normal, el trámite de ley para tramitar estos proyectos. ¿Qué significa eso? Tienen que haber 2 debates, esto tiene que ir a una comisión para analizarse, y luego la Asamblea tiene que tomar la decisión en razón de la votación que establece la ley. En estos debates, además, al ser un proceso deliberativo, la Asamblea Nacional puede incorporar cosas, puede reducir cosas, ¿no? Evidentemente sin eliminar la esencia aprobada por la ciudadanía en la consulta popular. Pero no va a ocurrir, digamos, esta reforma inmediata que quizás en el imaginario social o en el imaginario ciudadano ocurre una vez que gane el sí, ¿no? Usted dice, doctora, sin eliminar la esencia. Correcto. Tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada. Diríamos que esa es la esencia de lo que se busca. Puede pasar en la Asamblea en su momento, cuando se trate la reforma legal, que lo que ocurra es una modificación del artículo que ya existe sin necesariamente tipificarlo como por delincuencia organizada, sino que incrementen las penas y se incorporen agravantes específicos. Eso puede ser un camino del sí, o puede ser que no se siga, digamos, como tal las agravantes que establece el Ejecutivo o la pena que establece el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene que entrar a un proceso deliberativo en que la Asamblea, los 37 asambleístas tomen la decisión sobre la base de un informe creado por una comisión técnica, ¿no es cierto?, en el que se quiten expertos, es decir, entramos a un proceso normal de reforma legal, ¿no?, de creación normativa. Entonces, lo que hace la consulta ciudadana es decir, la consulta popular es decir, la ciudadanía quiere esto de aquí, pero sobre la base de esto trabaje, pero el trabajo de la Asamblea Nacional es un trabajo autónomo e independiente, que está además previsto en la Constitución. Ahora, con Belkis tenemos una inquietud que estábamos debatiéndola antes de empezar esta entrevista. En las 8 preguntas de enmienda constitucional, igualmente, imaginémonos el escenario de una respuesta favorable del pueblo ecuatoriano. Se entiende que esas preguntas van acompañadas de los anexos, y los anexos contienen los textos concretos de la modificación constitucional. ¿Quién debe incorporar esos cambios? ¿La Asamblea? ¿La Corte Constitucional? ¿Cómo es el procedimiento, doctora? Bueno, en el caso de enmienda constitucional, igual, ¿no? Esto de aquí tendrá que entrar también a la Asamblea Nacional, pero ya este es un proceso un poco más directo. Ya no hay esta posibilidad de que la Asamblea Nacional genere una deliberación y pueda modificar como en la reforma legal. ¿Por qué? Porque la Constitución una competencia específica de la Asamblea Nacional, ¿no? La enmienda constitucional ya es algo que la ciudadanía, en razón del referéndum constitucional, ha determinado, y el cambio ya es de alguna forma más directo. Es decir, se trataría ya de una suerte de formalidad luego del pronunciamiento en el proceso de consulta como tal. Es correcto, pero claro, no ocurre inmediatamente porque hay que hacer una construcción, ¿no es cierto?, una redacción de la norma para ver cómo va a quedar la nueva norma constitucional. Entonces sí que va a haber un proceso posterior que no va, digamos, a tener esta posibilidad de modificación que sí puede tener en la construcción normativa. Doctora, y a todo esto, luego de la explicación que usted nos ha presentado de modo jurídico, ¿no?, de procedimiento, etcétera, ¿usted cómo ve las 8 preguntas calificadas como
por la vía de la enmienda, el procedimiento calificado como enmienda por parte de la Corte Constitucional. ¿Tiene razón la Corte Constitucional respecto de esas 8 preguntas, estableciendo que la vía para modificar sí puede ser la enmienda? Sí, de hecho eso es algo que nosotros ya veníamos diciendo desde hace algún tiempo, ¿no? El tema, por ejemplo, de Fiscalía General del Estado, era algo que decíamos, bueno, claramente esto hay que por enmienda, porque la Corte ya lo había dicho antes. El tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el momento en que el Ejecutivo divide la pregunta, ya toma las observaciones de la Corte Constitucional, era claro que iba a pasar por la vía de la enmienda constitucional. La única pregunta que para mí, digamos, quizás no me deja un buen sabor de boca es la de la extradición, la prohibición de la extradición. ¿Por qué? Porque la Corte ya tenía sentencias en las que había dicho que la extradición es una garantía y es un derecho además. Entonces, por ahí es la única pregunta con la que yo podría estar un poco en desacuerdo con el criterio de la Corte, que en el resto no. Es algo que la Corte ya ha venido diciendo en sus pronunciamientos anteriores. Su lectura, doctora, respecto de las otras 2 preguntas de estas 3 que se formalizaron ya con su entrega el día de ayer. Bueno, son preguntas que yo creo que le dan el tinte a la consulta popular de inclinarlo un poco más hacia la seguridad. Recuerden ustedes que ahorita, en este momento tenemos 8 preguntas ya con vías, con determinación de vía, más de estas 3 serían 11 preguntas, y de las 11 preguntas apenas 3 hablarían de seguridad ciudadana, ¿no? Y eso es algo que el Ejecutivo viene diciendo insistentemente, esta consulta tiene que ver con la seguridad ciudadana. Solamente 3 preguntas hablan de eso. El resto son preguntas que hablan en su mayoría de temas de institucionalidad. 2 preguntas de medio ambiente, que son las que ponen el tinte de lo políticamente correcto, y la pregunta de los incentivos tributarios, que tiene que ver con una generación de empleo que involucra un poco más una de las necesidades, una de las expectativas ciudadanas. ¿Qué es lo que está esperando la ciudadanía en este momento? Sobre todo sus principales preocupaciones, que son seguridad y empleo, ¿no? Entonces, estas preguntas yo creo que le catapultan un poco una consulta popular que podría no haber sido tan atrayente para la ciudadanía si se hubiera quedado desde el punto de vista de la institucionalidad. Recuerden ustedes que al grueso de la población no le interesa tanto el tema de la institucionalidad, ¿no? Ellos la ciudadanía está más preocupada por los temas que le llegan directamente, ¿no? El tema de inseguridad o el tema de... Son persuasivas, diríamos. Sí, son preguntas que de alguna forma van maquillando, van haciendo más atractiva a la consulta popular, y esto es algo que además es el modus operandi de las consultas populares, ¿no? Siempre se pone 1, 2, 3 o más preguntas que son las que van a jalar un poco o a inclinar hacia el sí. Oiga, doctora, y lo otro, porque es probable, le pregunto, como están los tiempos, ¿usted cree que será inevitable que la consulta empate con las elecciones? Yo creo que llega sin problema, porque, Fabricio, si en este momento presentaron las preguntas de consulta popular, este término que tiene la Corte Constitucional... De 20 días. De 20 días. De 20 días máximo, ¿no? Puede hacerlo en menos tiempo. ¿Qué significa eso? Que más o menos a finales de noviembre ya tendríamos las 2 decisiones. Tanto el segundo momento de las 2 preguntas que tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como las 3 preguntas de consulta popular para finales de noviembre. ¿Eso qué significa? Que ya para finales de noviembre podría el presidente lanzar el decreto, la convocatoria para consulta popular. Lo mismo que ocurrió con Lenín Moreno, si ustedes se acuerdan, con la consulta popular de 7 veces sí. Justamente se lanzó los 2 decretos de consulta popular para en noviembre del 2017, y las votaciones fueron justamente en febrero del 2018. Entonces, calzaría con los términos exactamente igual que lo hizo Lenín Moreno. A mí me parece que queda un poco escaso, un poco expuesto el tiempo para generar la campaña política, porque se necesita una campaña política del sí o del no. Va a quedar apenas un mes para campaña política, pero así lo hizo Lenín Moreno. Claro que hay que recordar también que la popularidad de Moreno era mucho más alta, ¿no? Para el momento en que él lanzó el decreto, las convocatorias de consulta popular, él tenía alrededor del 60% de popularidad. El presidente Lasso, me parece que en este momento tiene menos del 30%, menos del 20%.
Y yo le añado otra cosa más, doctora, a este elemento político que usted señala. Imaginándonos igualmente que se empate la consulta, porque sí podría, sí va a alcanzar el tiempo, como usted nos ha explicado, para empatarla con las elecciones del domingo 5 de febrero. Por un lado, vamos a recibir los ecuatorianos 3 papeletas para designar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una de hombres, una de mujeres y una de un representante de los pueblos y nacionalidades. La renovación del Consejo. De un Consejo que cuando votemos tendrá unas reglas. Y al mismo tiempo recibiremos una papeleta en donde nos pronunciaremos sobre el cambio de reglas de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La forma de elección de los consejeros, así como también las atribuciones o la atribución nominadora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le ve usted, doctora? Sí, eso termina siendo una paradoja, Fabricio, porque al final vamos a elegir tentativamente unos consejeros, ¿no es cierto?, a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que eventualmente se van o tendrían la competencia de designación de autoridades. Inmediatamente les estaríamos quitando por la papeleta de la consulta popular de ganar el sí. Quedarían nada más con 2 competencias ya una vez, digamos, formalizado el proceso de ganar el sí nuevamente. Quedarían solamente con las competencias de corrupción, de combate a la corrupción y el tema de participación ciudadana. Entonces, de alguna forma, desnaturalizamos un poco como tal el proceso de designación de estos consejeros. Correcto. Doctora Jimena Ron, gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Muy amable a Jimena Ron Herráez, constitucionalista, con esta panorámica sobre la consulta popular que creo que esta hora ya es inminente. Luego del primer pronunciamiento de la Corte, que es el primer momento, que es el establecer el procedimiento para el trámite de las modificaciones constitucionales, se establece la vía de enmienda. El segundo momento es la calificación de las preguntas de la consulta popular, luego de lo cual se abre la puerta para que el presidente de la República convoque al proceso que podría empatar con las elecciones. Sobre eso, al menos, si no me equivoco, ya hemos tenido 2 criterios que apuntan a lo mismo, que bien podrían coincidir con las elecciones de febrero. Pero claro, yo sí me encuentro con esta contradicción que observo, ¿no? El tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sostengo, para mí es la joya de la corona de toda la consulta. Para mí ese es el corazón de la consulta, como fue en 2018 con la consulta de Moreno. En este caso, otra vez, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por cierto, en este país que vive cada 5, cada 4, cada 10 años de cambio en cambio, hace 4 años nos pidieron el pronunciamiento sobre el cambio de forma de elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Que sean mediante voto universal. 4 años después, nos piden otra vez el cambio del mecanismo de elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Así estamos. 8:03 en la primera hora. Volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.